Hola maestro, hoy tenemos un nuevo proyecto, ayudar a nuestro cliente Iván a transformar la fachada de su bodega. Acompáñeme. Antes era una casa de muñeca, pero ahora vamos a darle la apariencia que corresponde. Como ve, aún conserva detalles de una casa de muñeca, incluso las ventanas mantienen su forma original. Vamos a transformarla para que luzca como una verdadera bodega. Usaremos el nuevo policarbonato ondulado o acanalado no translúcido, Polionda, para cubrir los muros como revestimiento. Una opción fácil de instalar, asegurando un acabado moderno, limpio y resistente, asegurando que no se abolla, no se oxida y no necesita pintura. ¡Vamos a la obra! Antes de instalar la nueva plancha ondulada o acanalada no translúcida Polionda, hay que preparar la superficie. Asegúrese de que no queden clavos, tornillos o astillas que puedan perjudicar la plancha. Use guantes para evitar cortes o accidentes con clavos oxidados. Ahora toca medir. No hay peor sensación que estar en la mitad del trabajo y darse cuenta que falta material. Mira el alto y el ancho de cada muro y calcule el material necesario. Siempre considera un 30% extra para cualquier inconveniente. Después de la preparación y todo lo que hemos avanzado, llega la mejor parte, instalar la plancha ondulada Polionda. Estamos listos para cortar, pero para protegernos del sol usaremos este gorrito y todos los implementos de seguridad necesarios. Con una sierra circular de dientes pequeños, corte las planchas según las medidas que tomó. Ahora instalaremos las planchas en posición vertical para evitar la acumulación de polvo. Las planchas se instalan en sentido opuesto a los vientos predominantes para evitar la filtración de agua en las uniones. Se recomienda dejar un traslape de una onda o al menos 10 centímetros entre planchas para evitar la filtración de agua. Las planchas deben colocarse sobre la estructura soportante, utilizando tornillos autoperforantes y autorrascantes instalados en los valles de las planchas. Las planchas deben colocarse con el filtro UV hacia el exterior. La plancha tendrá una cinta que lo indica, no la retire hasta que estén fijadas. Antes de la instalación, realice los orificios de fijación en los valles del policarbonato, con un taladro y una broca para madera o metal según la estructura. El orificio debe ser entre 3 y 4 milímetros. Los tornillos deben colocarse aproximadamente cada 1 metro desde el piso hasta el techo, asegurando su fijación en 3 puntos, al inicio, al centro y al final de la plancha. Los tornillos deben colocarse perpendicularmente a las láminas, sin apretar en exceso, ya que puede dañar la punta. El diámetro de la broca debe ser de 2 a 3 milímetros más grande que el tornillo que utilizará, para permitir la expansión del material con los cambios de temperatura. Utilizando un destornillador eléctrico, fijaremos las planchas en el centro del valle, colocando los tornillos autoperforantes en forma alternada, un valle sí, un valle no. En este caso vamos a pintar los tornillos con spray negro, para una mejor terminación. No apriete demasiado los tornillos, ya que el policarbonato necesita espacio para expandirse y así evitar deformación. Con las planchas ya instaladas, comenzamos con las terminaciones. En este momento es importante verificar que las planchas estén correctamente alineadas, evitando en todo momento que existan planchas curvadas o dobladas. Para las esquinas utilizaremos perfiles de metal y estos deben sobrepasar al menos una onda para cada lado para evitar filtraciones de agua. Estos perfiles se cortaron con tijera hojalatera y se usó una escuadra para mayor precisión y se pintaron con spray negro. Se utilizarán los mismos tornillos que utilizamos en la Polionda para su instalación. En las terminaciones de las puertas, en este caso, colocaremos este junquillo de 6 milímetros en los bordes para lograr un acabado más prolijo. El junquillo ha sido cortado en ángulo de 45 grados y ahora los pintaremos para que coincidan con el color de la puerta. Para fijarlas utilizaremos estas puntas de 1 pulgada. En este punto se encuentra la baranda con el muro de la bodega, por lo que tuvimos que cortar la plancha de Polionda con una tijera hojalatera. Para solucionar ese encuentro usaremos una silicona neutra. La silicona quedó perfecta. Ahora, si usted la quiere pintar, recuerde esperar 24 horas, el tiempo de secado y la pinta. Mire maestro, el espacio queda completamente renovado, logrando un acabado moderno, resistente y fácil de mantener. Gracias a las nuevas planchas Polionda, que ofrecen una mayor protección y durabilidad a largo plazo, ya que no se abollan, no se oxidan y no necesita pintura. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app. Tendrá acceso a toda la información que necesita. Consulte el mapa de cada tienda,
compare precios de materiales que busca y mucho más. Lo esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.